Take a chance, be now. Bienvenido a todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends, donde bueno, pues en este vídeo vamos a ver todo, absolutamente todo sobre el Android 17, mejores equipamientos para él, es decir, una mejor build, mejores equipos para él, equipos donde lo podéis llevar, y también vamos a ver todo lo que hace el personaje y también mi opinión sobre este Android 17. Antes de nada, pues deja tu like fachero, deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos, te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el Legend. Bueno, lamentablemente tiramos una rotación a su banner y bueno, como ya sabéis, pues no lo hemos conseguido, así que no podemos jugar con él. Ayer estuve rankeando en directo como siempre y la verdad que no me lo encontré prácticamente. No me lo encontré prácticamente. Creo que me lo encontré solo una vez en el Rating Match y una vez en cuando hice el Casual Match. Ya que este personaje es muy bueno, pero tiene bastantes problemas, ¿vale? Uno de los problemas, no tiene un equipo fuerte y bueno para el meta actual. Hay muchísimas mejores opciones de equipo y este señor pues le falta equipo. En mi opinión le falta equipo. En los equipamientos que los vamos a chequear ahora, en mi opinión también le falta equipamientos buenos. Se le pueden poner buenos equipamientos, pero no tiene mucha variedad y los que hay sinceramente tampoco me terminan de convencer demasiado. Es decir, esos dos problemas son problemas bastante grandes. Cuando sale un personaje y está hiper mega chetado, en plan, hostia, este personaje es la hostia. Este personaje ha reventado el meta, todo el mundo lo está usando. Pues efectivamente, todo el mundo lo usa, ¿vale? Absolutamente todos los jugadores siempre van al personaje que es el mejor del juego, siempre utilizan el mejor. Y en este caso el 17 no se está utilizando. Y es por eso, porque el personaje pues es muy bueno, pero tiene esos problemas. Entonces tiene el tag androide, gemelos y representante del universo. Entonces se puede llevar en un equipo, obviamente de androides, y en un equipo de representantes del universo, que eso lo vamos a chequear ahora. Es range del personaje, así que la build deberíamos de buildearlo a Blast Attack, ¿no? Que tiene 259.000. Pero bueno, está ahí con el Strike, ¿no? Que tiene 256.000. Bueno, empezamos a ver cosas de este señor. Primero su Special Move, inflige daño contundente extremo al enemigo, infunde los siguientes efectos propios al ejecutar. Te da una carta de destreza propia y Ki 20, su Special Move. No está mal, un Special Move normal, diría yo. La carta de destreza propia sería una carta verde. Y la carta verde, carta máxima, Ki más 40, 20% más de daño por 15 count. Tiene Dragon Speed level 1, que no se puede cancelar por 10 count. Y acorta la sustitución en 2. Y te dice que si la Unique Gauge está a full, ¿vale? Se da anti-cover por 10 count y 20% más de daño infligido por los aliados de, representantes del universo o de androides por 15 count. Y si la Unique Gauge no está al máximo, entonces dice que, pues recargas la Unique Gauge un 20%, ¿no? Es lo que dice básicamente la carta verde. Y luego tenemos el Ultimate, que el Ultimate dice que, inflige daño contundente extremo al enemigo e infunde los siguientes efectos propios al ejecutar. Básicamente se da un 50% más de Ultimate Damage por 3 count, tiene también menos 50% de Substance Damage Cube por 3 count y también es anti-zombie el Ultimate, ¿no? Cuando se lo tiramos a un personaje, por ejemplo Zamasu, el azul, que cuando muere, cuando llega a 0 de vida se la restaura un poco, pues el 17 anti-zombie. Y también dice que además infunde los siguientes efectos propios si hay algún luchador abatido, si ha muerto algún personaje de tu equipo. Entonces el 17 se quitaría la desventaja de color con este Ultimate por 15 count, que es bastante. Te pongo en contexto, tiras el ulti y después de haber tirado el Ultimate seguirás con el 17 sin desventaja de color, ¿no? Porque es 15 count, es bastante tiempo. De hecho hay personajes que en el Ultimate tienen solo 3 count, este tiene 15. Y también tiene pues que incrementa las Dragon Balls en una y también pues obviamente tiene Blast Armor. Bueno,
Carta de Strike que te da velocidad propia de regeneración del ki 30% por 15 coin. Y la carta de Blast, velocidad de las cartas +1 por 5 coin, ¿vale? También importante. Bueno, pasamos a ver su main ability de este personaje, que bueno, básicamente nos da el ultimate, que ya lo hemos visto, restaura la vida en un 25% y el ki en 40%. Tiene Draw Speed level 1 y también tiene anti-cover por 30 coin, que eso sí me resulta curioso que le hayan puesto anti-cover por 30 coin, no está mal. Y bueno, pues tiene Z-Ability, a lo que viene siendo representantes del universo, que es el nuevo tag y el nuevo tipo de equipo que te puede formar, también androides, y también tiene a Universo Survivor Saga, así que esos serían técnicamente, entre comillas, los 3 equipos que tú podrías crearte con este 17. Sí que es cierto que, bueno, ya sabéis, de líder lo puedes poner donde quieras. Puedes hacer un equipo del futuro y poner a 17 de líder, por ejemplo. O puedes hacerte un equipo de, por ejemplo, de Pan, Gogeta Blue Ultra y 17, por ejemplo. O Pan, Gohan Bestia y 17. Te puedes hacer el equipo que quieras con él poniéndolo de líder. Pero realmente entrarían los 3 equipos que hemos visto. Bueno, primera habilidad única de este personaje, ataque a muerte. Básicamente tiene un 25% más de daño contra fusiones, así que sería un, entre comillas, un anti-Gogeta Blue, ¿no? Le haría bastante más daño. Y también ocurren los siguientes efectos cuando comienza la lucha. Daño infligido propio 90%, reducción de daño 60%. También tiene que infunde la anulación de entrada en degradaciones de habilidades 2 veces como refuerzo de estado para los aliados, y también infunde anulación de entrada de estados alternos una vez como refuerzo de estado para los aliados. 25% de recuperación de salud propia una sola vez cuando llega a 0, inamovible, es decir que el personaje es zombie, lo cual está bastante bien. Infunde los siguientes efectos propios al entrar en la lucha, se da una carta de Blast y te das 40 puntitos de ki. Dice también que infunde los siguientes efectos propios cada vez que un aliado usa una carta, ¿no? Dice que daño infligido 10% inamovible hasta 8 veces y coste de las cartas -1 inamovible hasta 6 veces. Dice que infunde los siguientes efectos cuando un aliado ejecuta la cadena deshonesta, ¿vale? 70% más de daño en el Rising, por 3 coin para los aliados. Infunde a todos los enemigos, ¿vale? Recuperación de vida -70% como degradación de habilidad. Y te dice que restaura el Vanish en un 80% si el medidor único está al máximo una vez. El luchador de veces se reinicia al cambiar de luchador. Y la siguiente sería estrategia de resurrección. El enemigo sale de... Bueno, tiene cover de Blast. Sería, básicamente. Y aquí ya nos comenta la Unique Gauge. Cada vez que nos tiran cartas al 17, vamos rellenando la Unique Gauge. Así que nos tienen que atacar, ¿no? Y luego ya nos dice que cuando la Unique Gauge está al máximo, una vez 30% de recuperación de salud propia, ¿vale? 50% más de Special Move Damage y Ultimate Damage, que no se puede cancelar. También menos 15% de Substance Damage Cube para los aliados, no se puede cancelar. Reduce las Dragon Balls del enemigo en una. Y también pues sella la main ability del enemigo. Y luego dice que infunde los siguientes efectos cuando el enemigo ejecuta una carta de destreza, de Special Move, Ultimate y Awakening, cadena deshonesta cuando estás en la lucha. Tiempo de espera -3 para que puedas salvar el 17. Cancela los refuerzos de habilidad y de estado del enemigo hasta 3 veces. Y dice que infunde los siguientes efectos cada vez que el enemigo usa cartas de destreza, Special Move, Ultimate, Awakening, lo que sea. 10% de recuperación de salud para los aliados 3 veces. Infunde este efecto incluso cuando caes abatido. Infunde al enemigo también infunde al enemigo potencia de destreza, de Special Move, Ultimate y Awakening, despertar -50% como degradación de habilidad. Así que bueno, esto sería en resumen lo que hace este 17 en teoría. No está mal el personaje, pero como os digo, no tiene equipo y tampoco las veces que he jugado contra él pues no destaca demasiado. Ahora vamos a ver qué equipos podríamos formar con él. Bueno, uno de los que yo he visto sería un equipo de androides. Lo que pasa es que el equipo de androides
Sí, pero no. Tendrías que tener los personajes muy buenas estrellas. Es decir, podrías hacerte un equipo con 17, con 17 switch a 18. Y por ejemplo, pues podrías poner a Perfect Cell, o podrías poner incluso a este 17 y formarte ese equipo de androides. Obviamente habría que meterle ya pues bench, ¿no? Sí que es un equipo que me he encontrado, pero bueno, necesitaría los androides a bastantes estrellas, el 17 a bastante y el Perfect Cell a bastantes estrellas como para que funcione. No es un equipo súper bueno, pero bueno. Y luego ya podrías hacerte un equipo de representantes del universo, que ya sería pues llevando a 17. Yo llevaría también al Ultra Instinto Dominado y el Goku Blue Kaioken Ultra, por ejemplo. También he visto gente que lleva el 17, lleva Jiren Full Power y el Goku Blue Kaioken, ¿no? También puedes llevar a 17, Jiren, Golden Freezer. Tienes de opciones, tienes también a Bergamo de opción como tanque. Puede ser 17, Bergamo y Goku Blue Kaioken, pero realmente de esta categoría de representantes del universo, los mejores personajes que hay, por ejemplo, Ultra Instinto Dominado necesita un platino, Jiren Full Power, aunque tenga platino se queda chiquito ya a día de hoy, Goku Blue Kaioken Ultra está bien, ¿vale? Pero hace falta tenerlo en roja, Bills Hakai está bien, Vegeta Blue Evolution necesita platino. Así que es un poco más complicado hacerte un equipo con él. Tienes que hacerte un equipo más específico. Yo me haría, sinceramente, 17 Ultra Instinto Dominado y Goku Blue Kaioken Ultra, ¿no? O el de los androides, 17 y el 17 Switch a 18, ¿no? Y Perfect Cell. Con esos equipos me haría. Y si no, pues ponerlo de líder en el equipo que vosotros queráis. Ahora vamos a ver los mejores equipamientos para este 17. Y aquí estamos con los mejores equipamientos para este 17, que este sería el primero, ¿vale? Que es el nuevo equipamiento platino. Es un bench de vida, te da también Strike Attack hasta un 12%. Y te dice que Stray Defen hasta un 12% también, bueno, si los tres aliados son de representantes del universo, ¿no? Y lo mismo con el Blast Attack. Este yo sí se lo pondría sí o sí en cualquier build, siempre y cuando vayas a hacerte un equipo, evidentemente, de representantes del universo. Este sí que se lo pondría. Si os fijáis, tampoco el 17, todos estos equipamientos son los que se le pueden poner a 17. Y la verdad que no hay mucha variedad. Seguimos chequeando equipamientos. Uno que le pondría también sí o sí sería el platino del Ultra Instinto Señal. Básicamente Blast Def hasta un 25, Key Recovery y Special Move Damage hasta un 10. Y nos da Strike Attack hasta un 35. Sí que es cierto que nos interesa más el Blast, porque sus stats tiene más Blast, pero más o menos está igual de Strike que de Blast, más o menos. Y no hay muchas opciones de equipamiento, así que yo sí que se lo pondría. De todas maneras, si no quisierais ponerle ese equipamiento y lleváramos el platino que hemos visto de 17, este sería buena opción. Tienes Blast Attack hasta un 25, crítico y strike, más daño contra los Super Saiyan y más defensa contra los Super Saiyan. No me gusta nada el slot 3, porque la verdad que te va a encontrar muchos personajes que no van a ser Super Saiyan. Pero bueno, sí que tiene Blast Attack y tiene crítico y strike, así que te podría servir. Luego, este no está mal, te da hasta un 15 de Blast Attack, te da bastante Strike y Strike Defen y Blast Defen. Este también sería bueno y recomendable. Si le ponéis el del Ultra Instinto Señal, ponedle este también y el otro platino de 17. Tenemos también este que te da Strike Attack y Blast Attack hasta un 16,5, muy bueno. Bench de vida hasta 12,5 y tienen más defensa por cada androide que lleve. Este habría que ponérselo si te vas a hacer un equipo full androide, ¿vale? Con los que hemos comentado. Y este pues el platino. Y ya está, realmente no hay muchos equipamientos más. Sí que es cierto que está este de aquí, ¿vale? Que te da aquí Recovery, Strike Defen, Blast Attack o Strike Attack y luego hasta un 12% de Blast Attack. Bueno, pues si es de tipo Ranger, ¿no? O Strike Attack si es de tipo Melee. Este también, pero tendríais que buscarlo muy específico el slot 3, ¿no? Pero también sería buena opción, que este es el último equipamiento con Awakening que han lanzado. Es decir, las opciones serían estos de aquí, básicamente. Estas son las opciones, pero no hay muchos buenos, sinceramente. Luego, pues tienes alguno interesante, que estos yo ya no se los pondría. Te da Blast Attack, Strike y Bench de vida. Este del Ultra Instinto no está mal, se lo podrías poner si quieres. Este también estaría bien.
¿vale? Te da Blast Attack hasta un 20%, Special Move Damage y Key Recovery. Los que hemos visto con Awakening son mejores, pero estos dos serían también opciones que, bueno, podríais poner. Incluso tenemos este que, si no me equivoco, este de aquí es un bench también, ¿vale? Que sería restauración de vida, Strike Defense y bench de vida. También se le podría poner, pero los que hemos visto pues serían los mejores, ¿no? Así que bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os hayan servido los mejores equipamientos, los que son, ¿vale? Y dejádmelo en los comentarios si os ha tocado el 17, si jugáis con él, si no, qué os parece el personaje, si os parece muy bueno, muy débil. Dejármelo todo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, deja tu like fachero, deja tu suscripción. Y nos vemos en el próximo vídeo de Dragon Ball Legend. Hasta luego. Y para terminar el vídeo, pues un saludo para todos los que son miembros del canal. Muchísimas gracias por haber hecho miembros. Si alguien quiere ayudar al canal, pues puede hacerse miembro, ayudaría bastante. Y aparecería aquí mencionado en todos los vídeos. Directos tendréis la insignia especial en los comentarios. Y los emojis facheritos para los directos, además de otras muchas ventajas. Un saludo para los miembros de Fusiones. Un saludo para Alejandro Taúl, Diego Enrique, Luis Fernando Madrid, Joel Ulloa, Dani Rodríguez Acedo y Fabiano Ton Ruiz. Pues muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a los miembros de Ultra Ego. Un saludo para Joker Cerius, Luis Ángel Cando, Héroe Sin Capa, Raymond Núñez, Diego Benguet, 17 Dani 10, Mataperro, Alexander Curry, Z Fighter. Pues muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a los miembros de Modo Bestia. Un saludo para Mauro Insano, Ignacio GM, Ransay, Esquirfan, Nicolás Rivero, Tito Tebun Destroyer, Joel Pérez, Joan Forero y Ricardo Conde. Pues muchísimas gracias, bros. Agradecido.